Buenos días o buenas noches y bienvenidos a mundodesconocido.es. Es curioso este mundo. En vez de saber las cosas, creemos saberlas. El ser humano, y por poneros un ejemplo, ha estado interesado en el clima durante 12.000 años aproximadamente. Más o menos desde las primeras observaciones visuales que por entonces se tenía, necesarias para los primeros cultivos. En la actualidad, donde se utilizan los ordenadores más poderosos que os podáis imaginar, los más potentes, también se trata de predecir el clima, en ocasiones con más éxito y en otras ocasiones con menos éxito. Lo cierto es que la ciencia climática no ha evolucionado tanto como pensamos. La diferencia, como he dicho al principio, entre lo que yo creo saber y lo que realmente se sabe que es cierto, es importante. Y por poneros un ejemplo, hablando del clima, veréis que es sorprendente. Son tres ejemplos simples, dentro de la ciencia climática, que demuestran que en la actualidad sabemos poco más que hace 12.000 años. Por ejemplo, vosotros sabéis que la ciencia actual no tiene ni la menor idea de por qué se produce un rayo durante una tormenta. No tiene ni idea. Creo que muchos de vosotros estaréis pensando lo mismo que yo empecé a pensar cuando lo leí. Diréis que es debido a la diferencia de carga eléctrica entre las nubes y la Tierra, que cuando alcanza un umbral determinado salta una chispa, haciendo el aire conductor. Pues no es eso. O por lo menos quizás no sea eso. Eso es lo que nos han enseñado en la escuela. Seguramente que es lo que os hayan dicho a vosotros y lo que me dijeron a mí. Pero sabéis que esa teoría es solo una hipótesis. No está demostrada. No se ha podido demostrar. Es una hipótesis, una teoría. No se sabe en la actualidad realmente por qué se produce un rayo en una tormenta. De hecho, hay tres hipótesis oficiales. No penséis que solamente hay una. En los libros de texto de nuestros niños pone lo que yo os he dicho, más o menos. Realmente nadie sabe por qué se produce un rayo. Según palabras de un científico británico, un dependiente, este hombre se llama Philip Ball, este hombre trabaja para la BBC, él dice textualmente lo siguiente: los científicos siguen perplejos sobre las causas que hacen desencadenar una chispa durante una tormenta eléctrica. El último intento en responder a esta pregunta ha aumentado la intriga a este misterio. Parece difícil creer que hoy en día no entendamos por qué un rayo se produce a lo largo de una tormenta. Pero lo cierto es que es así. ¿Sorprendidos? Pues sí. Os dais cuenta que muchas cosas que creemos saber realmente no las sabemos. Un montón de ellas. Voy a poneros otro ejemplo. ¿Os sorprendáis? Los tornados. Todo el mundo sabe lo que es un tornado. Pero resulta que tampoco se sabe por qué se producen los tornados. Según los profesores Stephen Ackerman y Jonathan Martin, estos dos hombres pertenecen al Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad de Madison, en Wisconsin. Bueno, pues al parecer dicen que es que no tienen ni idea. Que no saben las causas por las que se produce un tornado. Ellos dicen, sí sabemos las condiciones necesarias para que se produzca un tornado, pero desconocemos las causas. Todos son hipótesis, teorías. Nadie sabe nada de ciencia cierta. ¿Y qué pasa con las nubes? Este ejemplo sí que es flagrante. Llevamos desde la historia de la humanidad y antes observando el cielo con las nubes. Los climatólogos se encuentran muy aciados sobre lo que ocurre con las nubes.
También tienen un montón de teorías, hipótesis, de por qué se forman las nubes, por qué aparecen, pero no saben. Son todo teorías e hipótesis, no son leyes. Sé que a vosotros como a mí os han contado que las nubes se forman con la condensación del agua proveniente de los mares, de los ríos, bla, bla, bla. Todo este tipo de cuestiones que os han contado. Lo que sí que es cierto es que debe existir alguna fuerza de cohesión que crea las nubes. Pero no han dado con ella. ¿Os acordáis de Wilhelm Reich? Aquel tipo que iba por el desierto con su máquina de orgón, haciendo nubes y provocando la lluvia. Parece ser que este hombre descubrió algo mucho más interesante de lo que la ciencia ha podido aportar a lo largo de sus descubrimientos. Y sin embargo este hombre murió en el más absoluto olvido. Veréis, varios científicos, concretamente de la Universidad de Reading, dos doctores, Gilles Harmons y Martin Hamblum, concluyeron que la Tierra, el suelo y su entorno genera una especie de plasma, una especie de energía. Ellos lo llaman así, imaginamos que también una especie de plasma que tiene un papel muy importante sobre todo lo que se pensaba en la formación de las nubes. Ellos hicieron una serie de cálculos y llegaron a esta conclusión, que parece ser que bueno, que el terreno en sí tiene un importante papel dentro de las nubes. Lo cierto es que históricamente se ha dicho que los árboles llaman a la humedad y a las nubes como una especie de ondas que emiten debido a sus formas. ¿Quién sabe? Tal vez Wilhelm Reich tendría mucho que decir. Lo que sí que es cierto, que este descubrimiento del que os he hablado ahora mismo, efectuado por Gilles Simon y Martin Hamblum, bueno, pues ha sido descubierto hace un montón de meses y yo os aseguro que ningún sistema meteorológico lo ha incorporado dentro de sus modelos de predicción. Estoy convencido. También hay más gente. Por ejemplo, el profesor Gerald Pollack descubrió que la molécula del agua, estoy haciendo así, la molécula es pequeñita, la molécula del agua, tiene una energía impresionante. Dice que tiene una carga eléctrica tremenda. Este hombre, el señor Pollack, en una ocasión, en un congreso, hizo una pila eléctrica con agua de lluvia. Imaginaos. Pues sí, con agua de lluvia consiguió hacer una pila eléctrica. Lo podéis buscar por ahí, se llama Gerald Pollack. En resumidas cuentas, y esto es así, muchas de las cosas que nos cuentan desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, desde que somos pequeñitos, esas cosas que nos dicen que están asentadas, las vemos en un libro de texto y pensamos que aquello es bíblico, sagrado, inamovible. Lo cierto es que esas ideas inamovibles y axiomáticas, por usar un término, si no existe me lo invento, en realidad son solo ideas, son conjeturas, hipótesis, son teorías con más o menos sustancialidad, pero no son demostrables al 100%. Eso ocurre con muchas de las cosas que aquí decimos. En ocasiones la ciencia oficial se escandaliza, dice, Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? Y nos damos cuenta que sus teorías tampoco tienen el peso suficiente como para poder llevarse a los altares. Hay muchas ideas, conjeturas, hipótesis y por supuesto teorías. Pero hay pocas leyes, inamovibles y férreas. Y ojo, que algunas de estas parecen hasta tambalearse. Las famosas leyes que aquello era rígido e inamovible, pues se tambalean. Si en realidad ocurre una cosa muy curiosa, recordad esto, es un dato que yo siempre intento decir. En realidad nosotros no sabemos, nosotros creemos saber, es distinto. Lo dicho, y no me quiero prolongar más, sin más,
desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.